Llevamos ya varias semanas especulando el posible destino que nos llevará la próxima expansión de World of Warcraft. El parche 10.0 podría traernos a los dragones como temática central de la siguiente expansión, y es algo que es cada vez más aceptado globalmente debido a la gran cantidad de pistas que han ido surgiendo en las últimas semanas. No somos pocos los que nos hemos aventurado a decir que la nueva zona que descubriríamos durante el 10.0 podrían ser las mismísimas Islas Dragón, una de las pocas zonas misteriosas que había duda hasta hace poco si existían realmente y que fueron mencionadas directamente durante BCA. Pero, ¿y si os dijera que las Islas Dragón puede que no sea la zona más importante que visitaríamos una expansión ambientada en la temática de dragones, sino que la trama de 10.0 puede centrarse en un continente que conocemos muy bien, Rasga Norte? Actualmente hay muchas pistas que apuntan hacia el continente del norte y es que ha sido una gran pieza clave en todas las tramas del universo Warcraft desde siempre. Es el lugar donde surgió el rey Esánime, la plaga Yogg-Saron, y donde se encuentra uno de los puntos estratégicos más importantes de los titanes, Ulduar. Y es el lugar donde el velo que separa el plano de la vida y la muerte es más débil, el lugar donde el velo cedería, la zona desde la cual accedemos a las tierras sombrías. En el combate final contra Zobal, este ataca a Azeroth. Sabemos que es la clave para cumplir sus planes de reiniciar el universo, y nuestro planeta será el objetivo principal de sus ataques. Durante la previa del combate contra Zobal, vemos en esta cinemática al carcelero frente a un holograma de Azeroth. Pero la posición de nuestro planeta es lo curioso. No está representado como lo hemos visto muchas veces, una esfera flotante con todos los continentes en la superficie, sino que Zobal tiene enfocado específicamente a Rasga Norte. Es el lugar donde irían directamente sus ataques. Y esta es una de las pistas que puede indicarnos que la continuación de la historia puede que nos lleve al continente helado. Si no, ¿por qué representar a Azeroth justamente así? Parece hecho a propósito. Y tiene sentido. Si el ataque de Zobal va a tener una vinculación directa con la trama del 10.0, puede que Rasga Norte sea la clave, y puede que tengamos que acudir allí para ponerle solución a lo que haya causado. O puede que los ataques de Zobal hayan despertado otro peligro inminente contra el que tengamos que luchar. Pero también, si aceptamos como válida la teoría de que el 10.0 tendríamos una trama centrada en los dragones, Rasga Norte es la región donde todos los vuelos tienen su relación directa con esta zona. Como bien sabemos, los dragones aspectos tienen como origen los protodracos. Rasga Norte es un lugar lleno de estas criaturas. Sabemos que fueron ascendidos como aspectos tras luchar con éxito contra Galakron, un protodraco inmenso que se volvió loco, mataba a otros protodragones y los levantaba como no muertos. Podemos decir que Galakron era como la primera versión del rey Esánime, un producto de un misterioso experimento que no conocemos que llevaría a cabo el propio Tyr. Él mismo reuniría a los protodragones para corregir su error y eliminar esta amenaza. Los restos de Galakron se encuentran también aquí, en el mismo continente helado. Y además, junto a sus restos, los dragones tienen una de las principales bases de operaciones y punto de encuentro, el Templo del Reposo del Dragón, que es el lugar donde además dice la leyenda que los 5 grandes dragones aspecto fueron bendecidos. Así que si vamos a tener una trama basada en dragones, Rasga Norte es junto a las Islas Dragón el gran candidato. También encontramos determinado un mapa de la zona, de Cementerio de Dragones actualizada, prototipo de las fauces, Cementerio de Dragones, curioso. Pero además, Rasga Norte podría estar directamente vinculada con toda esta trama cosmológica que nos vuelve locos, y podría ser el punto de encuentro donde se desarrollen estas tramas en el futuro. El alma mundo de Azeroth está vinculada directamente con el funcionamiento del universo. Hemos visto afirmaciones de esto en todas las tramas del lore últimamente. Todas las fuerzas cosmológicas tienen como objetivo a Azeroth, y hemos visto cómo Zobal es capaz de deshacer el universo entero teniendo acceso a nuestro planeta. Es la clave de todo. Más recientemente hemos visto en el PTR del 9.2 una serie de libros redactados por Firim, el mismo autor del Grimoire de Shadowlands, y que encontraremos en Ceres Mortis, en el que nos arroja algo más de luz sobre el plan del carcelero. Firim nos sugiere que las otras fuerzas cosmológicas deben tener su propio Ceres Mortis, tal como ya durante el parche nos dará pistas el Oráculo, otro misterioso personaje. El carcelero pretendía entonces, para conseguir su objetivo, iniciar una reacción en cadena en la que, controlando Ceres Mortis, pudiese controlar el resto de Cerez, tomando control así de absolutamente toda la creación, sucumbiéndola a su magia de dominación. A pesar de que derrotamos al carcelero, a Firim le preocupa mucho que los actos de Zobal hayan creado un antecedente muy peligroso.
ha creado una fisura en el sistema de los primeros que puede ser aprovechada por otras fuerzas cosmológicas. ¿Y qué cree que el peligro va a estar ahí, acechando para siempre? Se pregunta a sí mismo si los primeros habrían tenido en cuenta esta posibilidad, o si por el contrario, el sistema de los primeros, lo que mantiene al universo tal como lo conocemos, no estuviese diseñado para perdurar para siempre. Y esto abre las puertas a muchas posibilidades en el futuro, incluso un reset total del universo como hemos soñado algunos. Pero lo importante de esto es que ahora conocemos cómo funciona el sistema y lo más importante, sabemos cómo podemos destruirlo. Y si lo sabemos nosotros, simples mortales, ¿quién más puede saberlo? Si Azeroth es la clave de todo este terremoto cosmológico, que apenas estamos empezando a descubrir, Rasga Norte sería el epicentro. Tenemos a Rasga Norte como base de operaciones de los dragones cuando estaban más activos. Es el objetivo de Zobal desde siempre, el lugar donde decidió que era perfecto para colocar al rey Exánime. Vemos que es la zona donde los titanes colocaron una de sus instalaciones clave, Ulduar. También la presencia del vacío, con Yogg-Saron. Si el alma mundo de Azeroth es el objetivo de todos, Rasga Norte puede ser el punto de acceso. Estoy convencido que Rasga Norte va a jugar un papel importantísimo en las futuras tramas de World of Warcraft. De hecho, este vídeo es una introducción al vídeo que publicaremos mañana, que hablaremos justamente sobre esto, sobre cómo puede ser que todo lo que ha pasado en Shadowlands, todo haya sido en el fondo un plan del vacío, un plan de N'Zoth. Y sí, os voy a dejar con la miel en los labios al menos 24 horitas, ¿vale? Mañana publicaremos este vídeo en el que hablaremos de cómo N'Zoth podría haber hecho todo lo que hizo para justamente eso, llevarnos hasta las puertas de Zeren Mortis para poder conocer cómo deshacer la realidad, cómo tomar las riendas del universo para conseguir la misión, el objetivo del vacío. Bien, gente, agradeceros ver este vídeo. Recordad, mañana tenemos otro vídeo sobre esta misma temática, el tema de lore. Y recordaros que podéis seguirme en redes sociales, Twitter e Instagram, así como uniros al Discord, donde somos una familia de 1500 personas. Hablamos de lore, de historia, de otros juegos, así que estáis todos invitadísimos. Tenéis abajo el enlace de la invitación para que os unáis. Seguimos, recordad que tenemos el canal secundario, donde subimos fragmentos de directos y otras noticias más secundarias sobre otros temas. Y agradecer, como no, a los miembros del canal por apoyar este proyecto mes a mes, así como recordaros a los demás que podéis uniros al canal abajo en el botón unirse que podéis encontrar debajo de este vídeo. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo, que creo que os va a gustar bastante. Nos vemos, un abrazo.